que las librerías se roban la Biblia. No sabía eso, pero es muy interesante. Sí, sabemos que muchos han muerto por llevar la Biblia, la palabra a otros lugares, ¿no? Muy interesante. Y algunos se habrán preguntado, ¿cuáles son los deuterocanónicos? ¿Cuáles son los? Vio que te dice, la Biblia católica. Es la misma Biblia, solo que tiene unos biblios que nosotros consideramos son más históricos y no están dentro de lo que los padres de la fe determinaron que era la palabra de Dios, ¿no? Es muy interesante, la historia de la Biblia es interesante. Si quiere material, pídalo, hay mucho material, vamos a estar compartiendo material. Quiero hablar algo que es sumamente importante cuando nosotros decidimos servir al Señor. Tenemos que entender esta palabra y vivirla. ¿Cuántos se acuerdan del pastor, ¿cómo se llama el chiquitito que vino? El nigeriano. Shire. ¿Cuántos se acuerdan de Shire cuando vino? ¿Se acuerdan del primer tema que tocó él? Autoridad y poder. Autoridad y poder. Fue en un taller para obreros que él habló de autoridad y poder, ¿no? Y quiero traer a nosotros reflexionar muy brevemente sobre la autoridad. La autoridad. La palabra de Dios dice que aquel que cree en el Señor Jesús tiene autoridad de ser llamado Hijo de Dios. Esa es una autoridad que se nos da. Se nos dio la potestad, la autoridad. Ahora, ¿qué es autoridad? Vamos a ver una serie de imágenes ahí rapiditas para ver. Autoridad es la facultad o potestad, el derecho legítimo, diga por favor legítimo, legal, para ejercer gobierno, gestión e influencia. Autoridad no es dar órdenes, autoridad no es una posición, autoridad en el reino de Dios es un derecho legal dado por Dios a nosotros para poder gestionar, gobernar y tener influencia. Evidentemente los líderes tenemos mayor autoridad, los obreros tenemos mayor autoridad. Cuando uso la palabra líder nos involucro a todos los que estamos aquí. Diferentes niveles de autoridad, pero todos tenemos autoridad. Todos tenemos el gobierno sobre algo, todos tenemos la gestión, hacemos que las cosas produzcan sobre algo, todos tenemos influencia. Por ejemplo, vaya a tocar la cocina cuando doña Norma está haciendo el desayuno, lo va a sacar a escobazo afuera. Tiene toda la autoridad porque gestiona e influye en la cocina, ¿o no? Es verdad. Entonces tenemos que entender que la autoridad no tiene que ver con estar aquí en la plataforma, no tiene que ver con estar delante de personas, sino la autoridad tiene que ver con mi legalidad. Legalidad. Cuando hay un golpe de Estado en un país, ¿hay autoridad en el país? Sí, pero es una autoridad ilegal. No llegó legalmente a donde está en esa posición. Entonces tenemos que entender que muchos de nosotros tenemos que entender claramente si estamos ejerciendo la autoridad de manera legal, tener ese derecho para gobernar sobre decisiones, sobre acciones, enseñanzas e influenciar a otros si realmente yo tengo la autoridad legal. Lo único que nos respalda legalmente es la palabra de Dios. Si yo no enseño la palabra de Dios, estoy siendo ilegal, no tengo legalidad, puedo llegar a tener autoridad para decirlo, en realidad no sería autoridad, sería autoritarismo, pero no estoy teniendo la autoridad con la cual el Señor me respalda. Y autoridad va ligado, es como las piernas para moverme en el reino como obrero, de una palabra que sí nos respalda, que es la palabra responsabilidad. La autoridad conlleva responsabilidad y la responsabilidad genera autoridad. La responsabilidad es el valor ético y moral que implica cumplir cuidadosamente acciones concretas, asumidas o delegadas. Si yo no soy responsable, o sea, si no tengo como valor ético, la palabra ética tiene que ver con hacer las cosas. Si yo no tengo el valor ético para poder cumplir cuidadosamente con las acciones que me pide el Señor o que me piden que rehaga o asumo, pierdo autoridad. Si yo quiero tener autoridad, debo ser responsable. Y si soy responsable, voy a tener mayor autoridad. La autoridad y la responsabilidad
van ligadas, están unidas. Y muchos de nosotros tenemos autoridad por las posiciones que ocupamos, maestros de niños, en alabanza, en adoración, cantores, músicos, lo que fuera, pero no somos responsables en hacer cuidadosamente lo que Dios nos está pidiendo, entonces perdemos autoridad. Es imposible separar la autoridad de la responsabilidad. Y la autoridad es dada por Dios en primer lugar cuando asumimos el llamado de Dios a hacer lo que estamos haciendo en el área donde usted está. Usted asume esa autoridad porque Dios te llama, le decís, sí, Señor, heme aquí, yo me voy a hacer cargo de ser el que prende la luz todos los días, yo lo voy a hacer porque Dios me llama a ser el mejor prendedor de luces de la iglesia, pero si no soy responsable en hacer eso, no soy responsable, entonces pierdo autoridad. Autoridad y responsabilidad no son lo mismo, pero una contiene a la otra. Una sostiene a la otra. Y no existen individualmente. Nosotros muchas veces queremos ejercer autoridad en una función que nos dan. Y yo no digo que, vuelvo a repetir, autoridad no es dar órdenes. Hay mucha gente que da órdenes y no tiene autoridad, ni ética, ni moral, ni espiritual, pero dan orden. Autoridad tiene que ver con esa investidura que Dios me da por simplemente el hecho de responder al llamado que Dios me está pidiendo. Eso es la autoridad. Soy revestido de autoridad porque Dios me llamó a cumplir una función bajo una determinada unción para una determinada tarea. Pero si no soy responsable, entonces pierdo autoridad. Les paso este ejemplo. Yo soy papá. Y resulta que mis hijos me ven como un buen padre, pero resulta que soy un papá mentiroso. Decirle que no estoy. Hoy no vamos y si no vamos por esto decimos otra cosa y mentimos y vamos aquí y allá. ¿Tengo autoridad como padre? Sí, pero no como un papá. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Tengo autoridad por ser el padre? Sí, porque los engendré, pero ¿tengo autoridad para ser el padre que los orienta? Si estoy mintiendo, les enseño a mentir. ¿Sí o no? Pierdo autoridad cuando no soy responsable. Vuelvo a definir responsabilidad, es la capacidad que tengo de hacer cuidadosamente las cosas que Dios me pide que haga. Lamentablemente, y en mi experiencia de formar líderes, he encontrado líderes que procuran más tener autoridad y ejercer la autoridad que ser responsables en lo que hacen. Por ejemplo, yo puedo preparar una lección, pero no ser responsable al darla. Por ejemplo, no me preparo en oración, no llego temprano para preparar el lugar donde voy a enseñar. Hoy a las 4:30 de la tarde estuvimos aquí un grupo, 2 o 3 hermanos, y preparamos todas las sillas porque queríamos que esto estuviera preparado para que usted cuando venga no tenga que mover una silla. Eso es autoridad y responsabilidad. Muchos de nosotros tenemos que entender y vernos reflejados en nuestro nivel de responsabilidad. ¿Cuán responsables somos? No es lo mismo, pero se contiene una a la otra y no existen individualmente. Ejercer autoridad es ser responsable y es demostrar madurez. Madurez. No dan los años de cristiano madurez. Al contrario, te hacen más duro en vez que más maduro. Lo que demuestra mi madurez espiritual es cuán responsable soy en hacer que aquello que Dios me está haciendo. Por ejemplo, si Dios me llama a tocar un instrumento, cuán responsable soy en prepararme, estudiar, perfeccionar ese instrumento. Si sigo tocando la guitarra con 2 dedos, está bien. Porque muchos decimos, bueno, sí, pero el Señor me enseñó, me llamó a tocar con 2 dedos. Está precioso, hermoso, pero diferente es que te perfecciones, te capacites. Si una cosa es ser maestro de niños por llamado, pero mucho más, te da más autoridad prepararte, capacitarte, tomar lecciones, aprender de maestros, formarte, tomar cursos para ser un excelente maestro. ¿Cuántos están siguiendo?
Esa es la gran diferencia. Si yo estoy llamado a trabajar con jóvenes y adolescentes, con la cantidad de material que hay, qué responsable estoy siendo, cuán responsable estoy siendo en formarme. Los otros días yo les subí a ustedes, creo que un curso sobre manejo de la ansiedad. ¿Lo vieron? Lo puse en el grupo no me tendrán bloqueado, ¿no? Los que dicen que no, que me tienen bloqueado. Si usted me tiene bloqueado, el diablo va a ir de noche y le va a morder la oreja. Desbloquéeme, porque pasé un curso gratis sobre manejo de ansiedades. 4 meses con un diplomado y todo, un diploma por haber hecho. ¿Y cuántos nosotros conocemos gente con ansiedad en nuestro grupo de trabajo? Y no voy a ser responsable en ejercer autoridad, es ver las posibilidades de tomar ese curso, porque una cosa es tocar de oído y otra cosa es ser responsable y formarme en lo que yo hago. Cuando fuimos llamados al pastorado con Graciela, hicimos seminarios, estudiamos en el Instituto de Formación de Líderes. Durante la pandemia nos capacitamos, Graciela terminó hasta el día de hoy, sigue estudiando, porque la única forma de tener autoridad es siendo responsable. ¿Cuánto te estás preparando para servir donde Dios te ha puesto? Te lo pregunto seriamente. ¿Cuánto te estás preparando para servir a hombres, a mujeres? ¿Qué sabes de las problemáticas reales y actuales del corazón de una mujer, de un hombre, de las familias, de los matrimonios? ¿Cuán responsable sos en tu posición como obrero, pero también como esposo y padre? ¿Cuán responsable sos en tu posición de obrero como hijo? Acá hay muchos de ustedes que están sirviendo junto con sus padres. Es imposible separar la responsabilidad de la autoridad. Y la madurez se adquiere en la medida que soy más responsable. La Biblia habla claramente sobre la responsabilidad. Miren los textos, que solamente por tomar algunos textos, que si alguno lo quiere buscar rápidamente, los busque y los leemos rápidamente, 2 o 3 de estos textos, 1 Corintios, Mateo, Colosenses, Lucas, Corintios nuevamente, Romanos, Lucas, hablan sobre la responsabilidad. Puede buscar cualquier texto, lo lee en voz alta y lo compartimos un poquito. La Biblia habla más de responsabilidad que de autoridad, porque tu responsabilidad bien ejercida demuestra que tenés autoridad. Si vos asumiste una responsabilidad y no la cumplís, no le eches la culpa al diablo, porque vos asumiste esa responsabilidad. Vos le dijiste sí al Señor, y si no lo haces correctamente, sos desautorizado. Y cuando Satanás logra desautorizar a un obrero, no solo está dañando tu vida, sino que va a dañar la vida de aquellos a los cuales vos le servís. Si vos decidís ser un hombre, una mujer que se mueve en autoridad, tenés que aprender a desarrollar una vida de responsabilidad. ¿Alguien encontró algún pasaje? Cada uno recompensado. ¿No es más responsable el que está aquí predicando todos los domingos que el que está allí atendiendo las mesas? Todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad. No es más importante el que riega o el que siembra. Todos, de acuerdo al esfuerzo que hacemos, demostramos nuestra capacidad ética de hacer las cosas conforme al Señor, lo que el Señor nos pide y como el Señor quiere que se sirva a otros. Necesitamos tomar el concepto de la responsabilidad como un valor en nuestros corazones. Vio que la Escritura claramente dice que tu sí sea y tu no sea no. Pero ¿sabe qué es lo que más nosotros decimos? Ni. ¿O no es verdad? No, contá conmigo, ¿eh? Acá estoy, Laurita. 2 días después, te estoy esperando, Rubencito. Ah, no, pero ocurre que dejé de ser responsable, perdí autoridad. Qué feo y qué triste es perder autoridad por ser irresponsable, ¿no? ¿Sabe que la palabra responsabilidad tiene mucho que ver con la etimología de responder con nuestras habilidades?
Responsabilidad tiene que ver con responder con nuestras habilidades. Si vos tenés habilidades como para correr una maratón de 42 kilómetros, con eso tenés que responder. No podés correr 100 metros y caminar los otros metros. Porque Dios te dio la capacidad para hacer la maratón. Y si vos querés tener autoridad, correr la maratón porque Dios te capacitó para eso. Muchos pasajes nos hablan también de la autoridad. Alguien que busque un solo pasaje de lo que están ahí, Lucas, Romanos, Hebreos, Mateo, Hechos, nos hablan por citar algunos que nos hablan de la autoridad. Alguien que busque uno y lo pueda leer, ¿no? Porque todos somos la autoridad. Nosotros no tenemos autoridad en nosotros mismos. La autoridad siempre es, dígale que está a su lado, delegada. Es Dios el que nos delegó autoridad. Dios delega su autoridad a la iglesia. Y en la iglesia, algunos que tenemos la responsabilidad de funcionar en otro nivel de autoridad, como pastores o líderes, delegamos responsabilidades, delegamos autoridad en ustedes y esperamos que sean responsables. Pero la autoridad siempre es delegada. No tengo autoridad en sí mismo por mi elocuencia, por mis conocimientos, no, tenemos autoridad porque Dios confía en nosotros y porque Él nos envía a hacer la tarea. ¿Alguien encontró algún pasaje? Y cuando leemos este pasaje de autoridad, tal vez creemos que, eso que se lo coma el pastor es la responsabilidad. No, Dios te dio un rebaño. Tu C4D es un rebaño, tus jóvenes son un rebaño, tus adolescentes son un rebaño, el grupo con el que estás trabajando en la limpieza es tu rebaño. Dios te ha dado autoridad, los que están en redes sociales tienen un rebaño. Tienen hombres y mujeres que Dios les ha puesto para que interactúen responsablemente y bajo autoridad. Y lo tenemos que hacer con la sabiduría que Dios nos da para eso. Necesitamos entender que sintéticamente podemos ejercer autoridad de manera ilegítima cuando esta no es delegada por Dios. Uno de los problemas que tenemos con la autoridad es que creemos que somos los dueños de la cosa. No creemos que somos los dueños. No, este es mi discípulo. A mí nadie me toca a mi discípulo. Yo si quiere le regalo todo lo que tengo. Si quiere usted me los pide, yo se los regalo a todos. ¿Me entiende lo que quiero decir? No son míos. No es mi iglesia. La iglesia del pastor fulano no es nuestra iglesia. Es la iglesia del Señor. Tenemos que entender que yo puedo ser alguien que ilegítimamente ejerce autoridad porque no soy responsable. Porque no me preparo, no me capacito, no me formo, no tengo vida de oración. Mi vida en mi casa es una vida en la cual soy permisivo, no pongo límites a mis hijos. ¿Cómo puedo ministrar matrimonios? ¿Cómo puedo pararme delante de unos jóvenes y decirle algo si en la cancha los días domingos ando a los patadores y levanto a alguien los días domingos de un patadón? Y no lo digo en broma, lo digo muy seriamente, porque conozco el barrio y ¿sabe lo que dice la gente del barrio? Los domingos van los chicos de la iglesia a jugar al fútbol. Ahí andan los chicos de la iglesia, los planchazos, los patadones. No me toqué y ni le digo a las chicas. También. ¿Me está siguiendo? Perdemos autoridad como iglesia. Sigamos yendo. Porque la manera más triste de perder autoridad no es solamente cuando dejo de ser responsable, sino cuando pierdo mi testimonio. Hace muchos años, no está con nosotros esta persona, después de 2001, con toda la crisis, ¿no? Nos enteramos que habían un verdulero que daba verduras y todo eso, entonces dijimos, vamos a contactarlo porque necesitamos proveer de alguna manera. ¿Ustedes se acuerdan de la crisis de 2001? Algunos no habían nacido, pero fue bastante interesante. Entonces fuimos a hablar con el verdulero, le dijimos, mire, somos de tal iglesia, sabemos que usted está dando, necesitamos, tenemos familia. Ah, genial, ¿de qué iglesia? De la que está en calle Tanti. Ah, me dice,
¿Con ustedes va tal persona? Sí. Olvídese, pastor. No le doy nada. Esa persona me debe, esa persona esto, esa persona lo otro, esa persona lo otro, lo otro, lo otro. Tu testimonio refleja el nivel de tu autoridad. Cómo te vestís refleja tu responsabilidad de ser hijo de Dios. Cómo hablas refleja tu autoridad en el servicio al Señor. Cómo reaccionás. Los que me conocen de hace muchos años saben que yo tenía un carácter bastante difícil. Lo sigo teniendo, no me provoque. ¿No es así? No me provoque porque puede aparecer el viejo Rubencito por ahí atrás, ¿no? Pero sí es verdad que a veces nosotros no tenemos en cuenta que como obreros somos cartas leídas y nuestra autoridad y nuestra responsabilidad pueden caer por tierra cuando mi testimonio no es acorde a lo que Dios me llamó. A lo que Dios me llamó. Perdemos autoridad cuando nuestras redes sociales reflejan lo que Dios no quiere que muestre. Algo para los líderes que están aquí con jóvenes y adolescentes. Por favor, chequen la música que ponen en las imágenes los jóvenes y adolescentes. Ponen unos trap, rap o trapos de basura que hablan cualquier cosa, pero nosotros no le decimos nada por miedo que se ofenda. Más vale que se ofenda a que Dios te demande por no ser responsable en cuidar una vida. ¿Cuántos están siguiendo lo que estoy diciendo? Mire, muchas veces tenemos que tomar responsablemente el hecho de confrontar a nuestro hermano con una verdad. No nos gusta, no lo queremos, queremos evitar conflictos, pero Dios nos va a demandar el no ser responsable en decirles cómo tienen que vivir la vida en Cristo. Y podrá darme un montón de justificaciones. Las excusas siempre quedan en el plano de las excusas. Pero yo tengo paz, siempre digo, le decimos con Graciela, tenemos paz que le hemos dicho las cosas y si nos mienten a nosotros no nos mienten, le mienten al Señor. Pero ¿qué de tu vida con aquellos que están caminando cerca tuyo? De decirles, che, te estás por quemar, te vas a dañar, esto no lo hagas, esto sí, esto no. Porque eso es parte del ejercicio de tu autoridad. Porque si no, lo estás haciendo una autoridad ilegítima, porque te moves de acuerdo a tus criterios y no a los criterios de Dios. Mi autoridad ejercida es proporcional a mi grado de responsabilidad. La autoridad que yo ejerzo es proporcional a mi responsabilidad. Sos responsable. En la medida que seas responsable vas a poder ejercer y pararte y decir cosas que son de Dios. Pero si no sos responsable, más vale que te calle la boca porque no tenés autoridad. No solo se trata de responsabilidad en el hacer, sino más bien responsabilidad en el ser. Ser de testimonio. Subí los otros días un escrito sobre que aquel que es inmaduro normalmente tiende a ofenderse. ¿O no es verdad? La persona madura y sabia acepta la corrección, dice la Escritura, Proverbio. Aquel que es inmaduro enseguida tiene cualquier excusa para ofenderse. Y uno es bueno hasta que le marca el error al otro. Pero es tu responsabilidad como obrero cuidar el rebaño y vos tenés que ser para demostrar. ¿Cuán responsable sos en tu estudio sistemático de la palabra de Dios? Pastor, no tengo tiempo. Mentiroso. ¿Cuán responsable sos en tu vida de oración? Hoy no, que trabajo mucho, llego cansado. Mentiroso. ¿Cuán responsable sos en tu altar familiar? Hay familias aquí sirviendo. ¿Cuán responsables son en sus altares familiares? Es que tenemos diferente horario. Mentiroso. Siempre Dios te va a dar oportunidad para que puedas hacer su voluntad.
No es solamente responsable en hacer, sino en ser lo que Dios me determinó a hacer. Responsable en leer y estudiar la palabra. Responsable en caminar en su voluntad. Hoy fue interesante, no todo aquello que necesitamos es lo que realmente necesitamos. Y a veces nosotros por buscar algo que creemos nos es imprescindible, nos salimos de la voluntad de Dios. Y eso nos hace perder la autoridad que Dios nos ha dado porque dejamos de ser responsables. Buscamos por nuestros propios medios lo que Dios tal vez no quiere darme. Ser responsable es caminar en la voluntad de Dios para tu vida. Y la voluntad de Dios para tu vida es para tu vida. Decirle la voluntad de Dios para mi vida, decírselo a alguien que está ahí al lado. No significa que sea la misma voluntad de Dios para tu vida que la mía. No copies. Dios te hizo original, con autoridad, responsable para que camines en su voluntad. No copies. Ser responsable en mis relaciones interpersonales. Ser responsable en mis relaciones interpersonales. Mis oídos no son tacho de basura. Si usted me va a contar algo, sepa que yo voy a decir que usted fue la fuente de lo que me contó. ¿Sabes, Marquito? ¿Sabes qué pasó? No sabe cómo el Mati Cocha, lo que está diciendo. Es malo el Mati. Hola Mati, Dios te bendiga. Si usted deja que contaminen sus oídos, usted es parte del pecado, ¿o no? Corte con eso. Mis relaciones tienen que ser de tal manera puras y fluidas que me junte con hombres y mujeres que me hagan crecer, no que me tiren para abajo. Personas que me acerquen a Dios. ¿Cuántas veces lo escuchó eso? ¿Cuántas veces escuchó esta verdad? Caminar con hombres y mujeres que los lleven al Señor, que lo potencien, que lo animen, que lo valoricen, pero deje de andar con aquellos que le hacen ser irresponsable, que le hacen dañar su testimonio y que termina perdiendo su autoridad. Si total todos lo hacen. Ah, pero él lo hace. Que lo haga él. Ser responsable en mis relaciones interpersonales es estar en paz con todos los hombres en la medida de lo posible. Ser responsable en mis relaciones interpersonales es saber que si yo tengo un problema con Graciela, no le voy a contar el problema a él, sino que voy a ir a Graciela, voy a hablar con Graciela. Si Graciela no entra en razones, lo traeré a él, hablaremos los dos. Si ella no entra en razones, buscaremos un tercero, hablaremos con ella. Y si no, se lo llevamos de oreja al apóstol para que el apóstol le... ¿Es así como dice la Escritura? Entonces, cuide sus relaciones interpersonales. Cuide, aliméntese con otros. Ser responsable es valorar y honrar la comunidad de fe. No. Hay personas que hablan mal de la iglesia, de la novia. ¿Cómo puedo yo permitir que alguien hable mal de la novia de Cristo, de la esposa? No puedo permitir. Yo subí 2 podcasts el otro día sobre el pastor Germán y Karina, La Iglesia Mirió, no sé si usted lo escuchó. Por favor, escuche eso, está buenísimo, porque no te hiere la iglesia. Alguien en la iglesia te puede herir, pero eso no significa que la iglesia te hiera. Una persona en la iglesia te puede dañar, pero no es la iglesia la que te daña. Pero fácilmente es echarle la culpa y deshonrar la comunidad de fe. Y vos como obrero sos el primer defensor de la comunidad de la fe. Vos tenés que pararte y cubrir y honrar la comunidad de la fe. Ayer estuve en una iglesia donde un hermano daba un testimonio y decía, yo en esta casa llegué roto, consumiendo drogas, esto, lo otro, no tenía esto. Acá encontré padre, madre, tío, abuela, esposa, tengo mis hijos, mis nietos. Y es uno de los pastores fundadores de esa iglesia. Y me encantó escucharlo. Porque seguramente la iglesia, y como estuve hablando con el pastor, sé esto, no es que estaba exenta de problemas, había problemas, pero este hombre ejercía lo que era responsablemente valorar y honrar la familia de la fe. Somos familia, no es perfecta. ¿O somos perfectos?
Mire que está a su lado. Es imperfecto, tiene un ojo más grande que el otro, una oreja más arriba que el otro. La nariz la tiene chueca. Habla y tiene mal aliento. No somos perfectos, pero somos la novia del Cordero. Y yo jamás voy a permitir que alguien hable mal de la novia. Porque aquí el Señor nos está sanando y restaurando. Entender que si quiero ser un hombre de autoridad, debo ser responsable y debo caminar hacia una madurez espiritual. Que el Señor nos dé entendimiento de esto. Ya estamos terminando. Que el Señor nos dé entendimiento de esta verdad. Porque no se trata de pararme delante de un grupo de hermanos y darles una palabra, o de recibir simpáticamente a los hermanos en la iglesia, o de venir y ponerme a hacer una tarea. No se trata de eso. Se trata de algo mucho más profundo. Es de ser coherente. Ser coherente. ¿Sabe lo que es ser coherente? ¿Quién me da un ejemplo de coherencia? ¿Qué es algo coherente? Coherente, por ejemplo, es saber que si soy de Belgrano no me voy a poner la camiseta de Talleres. Y si soy de Talleres no me voy a poner la camiseta. ¿Eso es ser coherente o no? Aunque hay algunos que están como... Ser coherente es ser de una sola pieza, coincidir mis pensamientos, mi corazón y mis acciones. La coherencia en el liderazgo, en los obreros, es un valor que realmente yo lo debo demostrar. Que el Señor nos dé sabiduría en este tiempo. Creo que tenemos que prepararnos muchísimo en esto de aprender a ejercer autoridad, porque somos responsables y nos movemos de tal manera que nuestros testimonios dentro y fuera de la iglesia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, pueden decir que realmente honramos el nombre del Señor. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras redes sociales, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, coherente. Y eso me va a llevar a un nivel de autoridad donde pueda moverme hacia lo que Dios ha puesto para mi vida y para la vida de aquellos que Dios ha puesto en mi mano. Mis hermanos, cuando yo entendí la responsabilidad que Dios me dio de poder meter las manos en los negocios de Dios, se me cayó la testería. Me tembló la pera, me temblaron las rodillas. Entender que le voy a dar cuentas a Dios de esta iglesia. No te voy a dar cuentas a vos. Un día voy a llegar delante del Señor y el Señor evaluará cuán coherente fue mi testimonio con la autoridad que me delegó y cuán responsable fui en las tareas que me dio. Pero también vas a ser vos el día que te pares delante del Señor y le rindas cuentas de las personas que Dios puso en tus manos. ¿Y qué vas a hacer? Cuando le rindas cuentas al Señor de los discípulos que Dios puso en tu mano y los ves de vez en cuando porque no tenés tiempo. O cuán coherente sos en decir con tu boca algunas cosas que no vivís realmente. Cuidado. Mi responsabilidad delante del Señor no es fácil, pero vos no te vas a escapar tampoco. Vas a ser responsable. Cuando servís con pecado, cuando servís irresponsablemente, cuando no sos coherente con tu testimonio, el Señor te lo va a tomar en cuenta. Por eso, estos tiempos de formación de obreros es para refrescar estas cosas. Entender que tenemos el altísimo honor de servir a Dios a través de la vida de personas. Servimos a otros y servimos a Dios. Que el Señor te dé entendimiento de esto. Nos ponemos de pie, estamos a 2 minutos de terminar.